hasta ahí llega. Pero hay gente que está perdiendo la vida y están en una situación de guerra y actúan como si estuvieran en un gran peligro, y es así, ¿no? A mí me llamó poderosamente la atención una imagen que salió en la tele de una persona, creo que era un hombre mayor que la habían abatido. Él iba en una bicicleta y parece que venía de conseguir pan. Una imagen tremenda, ¿no? En guerras y con peligros, y tú vas a comprar el pan y... Este hombre, por necesidad, tendría que salir o no iría lo suficientemente protegido, ¿no? Porque están en guerra, y cuando se está en guerra hay que tener unas precauciones que no son las normales, ¿no? Entonces, esto me hace reflexionar, ¿no? Nuestra situación. ¿Nosotros estamos en guerra? Hace un momento Manolo hablaba, leía en Apocalipsis que el Cordero luchará, ¿verdad? ¿Nosotros estamos en guerra? Pues mira, esta mañana vamos a recordar, a volver a traer al corazón algo que sabemos, ¿verdad? Algo que sabemos, que nosotros estamos en guerra. Es una guerra espiritual. Y a veces andamos como si no pasara nada. Estamos en una guerra difícil y real, lo que pasa es que no la vemos. Somos más sensibles a lo que vemos, a lo que tocamos, pero aunque está, no la vemos, ¿no? Y eso nos hace ser menos precavidos. Mirad, nosotros tenemos una parte material y una parte inmaterial, el ser humano. ¿Es así? Yo creo que todos estaremos de acuerdo en esto, porque aquí estamos. Nuestra parte física está clara, la podemos tocar, y además le dedicamos recursos, tiempo, a no poder más. Y también tenemos una parte inmaterial, que es el alma. Y este es el centro también de las batallas entre Dios y Satanás, nuestras almas. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y Dios es espíritu, y Él nos dio su espíritu, ¿verdad? Así que la guerra por el alma, por las almas, es una guerra al máximo nivel. Y aunque no lo veamos, es cierta, y esto nos afecta totalmente en nuestra vida. Pero muchas veces andamos y vamos a buscar el pan o vamos a hacer cualquier cosa como si eso no fuera real. Cristo vino por el rescate de las almas, ¿verdad? Recordad que por la acción de Satanás en Génesis sedujo al hombre y el hombre pecó y el pecado entró en el mundo, y a partir de ahí todas las almas estaban perdidas. Y Jesús vino al rescate, y Jesús vino en esta guerra a coger territorio, nuestras almas. Y la guerra está ganada, gloria a Dios, pero las batallas son nuestras. Las batallas son nuestras. Y unos ganarán la guerra aunque pierdan batalla, porque uno la ganó, ¿verdad? Y otros perderán la guerra aunque ni siquiera hayan entrado en batalla. Mirad el contraste para ver que estamos en guerra. Cuando estemos en la eternidad, ¿quién reinará? Dios, ¿verdad? Dice que Dios reinará y Dios será nuestro pueblo. Dice que nada inmundo podrá entrar, no habrá pecado. Ni sus consecuencias, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias? Dolor, sufrimiento, llanto, muerte. Estarán allí los hijos de Dios. Mirad, Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva,
porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada por su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Y el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo, los hijos de Dios. Pero también hay otros hijos, los hijos del diablo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidios, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que hay hijos de Dios, hijos del diablo. Mirad lo que dice en 1 de Juan 3, 8, 10. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Una palabra tremenda que es: el que practica el pecado es del diablo. El que vive en el pecado, el que se regodea en el pecado, el que peca voluntariamente y constantemente, es del diablo. Pero hermano, nosotros pecamos. Por lo menos yo peco. Peco y me avergüenzo de pecar. Y muchas veces cuando peco pienso: ¿cómo he podido caer en esta tentación? No sé si os pasa a vosotros. Y cuando pienso es que no he estado lo suficientemente fortalecido, preparado, velando, porque el tentador está ahí, porque es así, porque es su misión, es separarnos de Dios. Y cuando vamos y no pensamos que estamos en guerra, caemos. Caemos porque somos débiles, porque con nuestra fuerza no podemos combatir cosas que son espirituales, que no son carnales. Así que hay una realidad en la eternidad, pero mirad en este mundo. Si antes decíamos que Dios es el que reina con su pueblo, ¿quién es el príncipe de este mundo? Es Satanás. Es Satanás. Y además hemos dicho que en el cielo no habrá pecado, nada inmundo entrará. Y nosotros estamos en un mundo que está corrompido y que también es fuente de pecado, ¿verdad? O sea, las condiciones que tenemos. Es más, cuando estemos en gloria con nuestro Señor, no podremos pecar, ¿verdad? No podremos pecar. Pero aquí el cristiano es débil y el pecado está en él. Así que fijaros la diferencia. Esta guerra es una guerra celestial, una guerra espiritual. Pero ¿cuándo empieza para el creyente? ¿Cuándo empieza para ti? Cuando tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador, Dios empieza a bendecirte. Y Satanás te pone en el punto de mira, ¿verdad? Así que si andamos como es digno de lo que Dios nos llama, de nuestra vocación, si estamos en su obra, si somos como Cristo, tendremos ataques. Mirad, el pecado viene de nuestra propia naturaleza, de nuestra carne, pero también viene del mundo y también viene de Satanás, ¿verdad? Así que si estamos protegidos para poder resistir
pues estas guerras espirituales también nos estamos protegiendo para el resto de cosas que son menores, ¿verdad? Así que a medida que a través del Señor vamos teniendo dominio en algunas áreas de nuestra vida, ¿vale? Esta ya la he conquistado para el Señor. Hay otras que se abren a la tentación del tentador. Por eso nosotros con nuestra fuerza no podemos. Y salimos sin estar preparados. ¿Por qué? Porque no lo vemos. Y peor que eso es no tener conflicto. Porque un cristiano que no tiene conflicto es un cristiano que, aunque esté en la batalla, ha retrocedido. Ha dado un paso para atrás. Ya no está en la primera fila, ¿vale? Cuando Satanás ataca a la iglesia, la ataca a través de los miembros de la iglesia, ¿verdad? Este ataque se puede ver con claridad en muchos pasajes de la Biblia, pero a través de Pedro, Pablo, se dice numerosas veces, ¿no? Mirad lo que dice en primera de Pedro 5:8. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. En Lucas 22:31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Así que esta realidad existe, sin duda. El propósito de esta mañana es que recordemos esto, que hay una guerra espiritual, que estamos en guerra. Esto es una llamada a las armas. Estamos iniciando este nuevo curso. Volver a traer a nuestro corazón que estamos en guerra y que nos tenemos que preparar, porque con nuestras capacidades no podemos subsistir. Así que estamos en guerra y lo que está en juego son nuestras almas. La enfermedad de estas almas, de nuestras almas, es el pecado. Una palabra que no sienta bien en esta sociedad, pero para Dios es clave. Y hemos dicho que en el pecado caemos. Podemos caer momentáneamente o podemos vivir en el pecado. Este es el problema, ¿no? La guerra ya ha sido ganada por Cristo. Esa es nuestra gran ventaja. La guerra ya ha sido ganada. No depende de nosotros, va a depender de Dios, pero a nosotros se nos demanda que estemos alertas, que estemos alertas, que estemos velando, que estemos resistiendo al diablo. Se nos alerta. Y esto no lo podemos hacer si no somos conscientes de que estamos en peligro y que necesitamos recursos celestiales. Y que no es suficiente con venir o con ser simpatizante o con saber algo de la palabra, sino vivir en Cristo, ¿verdad? No sé si os podéis asemejar o, bueno, con esto que dice Pablo en Romanos 7:19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me cautiva a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. No sé si os podéis poner también los pies de Pablo, pero es una realidad de muchos cristianos. La lucha con el pecado es una lucha incesante. No podemos estar desprevenidos. Me gustaría que me acompañarais al texto donde vamos a seguir meditando esta mañana, a Efesios capítulo 6, versículo 10, donde se habla de la armadura de Dios para el cristiano.
Eh, Esto es un texto que daría para una serie de 3 meses y simplemente lo vamos a traer y vamos a centrarnos en los 3 primeros versículos para como pueblo de Dios, para como congregación aquí local, digamos, estamos en guerra, tenemos que prepararnos, no podemos dejarnos llevar, ¿verdad? Así que vamos a Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo esto, estad firme. Estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados con los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ellos en toda perseverancia y súplica por los santos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Por lo tanto, no con nuestra dependencia, no con nuestra buena voluntad podemos hacer, sino que tenemos que estar fortalecidos en Cristo, tenemos que estar con la provisión que Él nos da, tenemos que estar velando. Pero esto es constante, porque cuando no hagamos esto, vamos a vernos donde no queremos vernos. Ya sea que el trabajo nos causa estrés o ya sea cualquier otra cuestión, cuando no somos conscientes de nuestra realidad espiritual, estamos en peligro. Mira, esto estamos hablando del capítulo 6 de Efesios, ¿no? Esta está en la parte práctica, ¿no?, de esta epístola. Y mira, en el capítulo 4 ya se habla de la vida en Cristo. Ya Pablo empieza: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando y tal, y le está diciendo cómo se deben de comportar, ¿verdad? Y posteriormente le habla de ser imitadores de Dios, ¿verdad? Capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios como los hijos amados y andad en el amor, ¿vale? Le está diciendo cómo se tiene que comportar. Después le habla del modelo de la familia, de cómo es la relación entre los padres y los hijos, en el matrimonio, las relaciones laborales, están en todo ese contexto. Y después dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Llega toda esa instrucción y dice, y además de todo, porque, ¿verdad? Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que nos vamos a centrar en los 3 primeros versículos. Esto es un texto que lo hemos escuchado muchas veces y es de mucha bendición. O sea, todo el pasaje. Y el propósito es simplemente una llamada de atención. Aunque no veamos, estamos en guerra espiritual, que nos afecta directamente, nos afecta a nuestro pecado, nos afecta a nuestra obediencia, nos afecta, y para eso tenemos que estar preparados. Y de esto se trata en los 3 primeros versículos. Vamos a ver claramente que hay una batalla, ¿verdad? Y vamos a ver claramente que hay una preparación para la batalla, que hay una provisión para la batalla. Vamos a ver quiénes son nuestros enemigos para la batalla y cuál es la victoria en la batalla, ¿verdad? Así que, texto, el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No sé si alguna vez te has alcanzado una tentación y no la has podido resistir. A mí sí.
cuando no estamos preparados, cuando no estamos fortalecidos en el Señor. No estamos alertas, no estamos con los recursos para combatir al pecado. No tenemos en nuestra mente el pensamiento adecuado para que cuando llegue a esa situación tomar el camino oportuno. Nos coge de provisto. Cuando te das cuenta, estás copiando en un examen. Cuando te das cuenta, estás haciendo cosas que no quieres hacer. O peor, sabiendo la voluntad de Dios, pasas por ese camino de pecado esperando que Dios en su misericordia te perdone. Por ejemplo, no te unas a yugo desigual, 2 socios en una empresa, uno que sea creyente y otro que no sea creyente. Uno irá para un sitio y otro irá para otro. Uno, si tiene que defraudar, lo va a hacer, y el otro no lo debe de hacer. Pero si aceptas esa unión, sabes que estás fuera de la voluntad de Dios y estás esperando después la misericordia de Dios. Y eso traerá consecuencias. La fortaleza de nuestra vida cristiana está basada en la dependencia que tenemos de Dios. Esto es lo que nos hace diferente. El poder recurrir a su fuerza, el fortalecernos, ¿no? Cualquier otra fuerza, sobre todo la nuestra, es absolutamente infructuosa en esta situación, ¿verdad? Y dice la palabra, y Efesios lo enseña, que estamos en Cristo y somos uno con Él, ¿verdad? Somos uno con Él. Su vida es nuestra vida, su poder es nuestro poder. Y como aquí dice Pablo, su fuerza es nuestra fuerza. Y si somos uno con Él, podemos reclamar esa fuerza. Porque va a ser necesaria para esta guerra en la que estamos, ¿no? O esta batalla. Además, su fuerza es suficiente. Más que suficiente. Un poco de su fuerza es suficiente para nuestras batallas. Sin embargo, toda nuestra fuerza, no sé si la habéis experimentado. Por muy buena voluntad que se tenga, el tentador es mayor que nosotros y es más constante. Y como decía Gordy en el viernes pasado, tiene más experiencia que nosotros, lleva miles de años conociendo al ser humano, con el mismo propósito, desde el inicio, separar, ¿verdad? Y nosotros andamos, por lo menos yo a veces ando como si no pasara nada, y si pasa. Así que no es importante la cantidad de fuerza que podamos tener, sino la fuente de ella, ¿verdad? Así que esto nos debe de llenar de consuelo y no tener temor. Estamos en una batalla, pero el final de la batalla va a depender de Dios, no de tu capacidad. Como hemos dicho, la guerra ya ha sido ganada por Cristo. En su crucifixión y resurrección, Jesús destruyó a Satanás y su poder de pecado y muerte. Mirad lo que dice Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Qué bueno que estamos en el bando adecuado. Gloria a Dios, porque no tenemos ningún motivo, sino simplemente por gracia, ¿no? Así que, siendo así, nosotros tenemos que considerar esa posición que tenemos. Realmente lo que se está produciendo celestialmente, ¿cómo el pecado nos aparte de Dios, ¿verdad? Porque incluso cuando, no sé si os ha pasado, pero si alguna vez has ido a tu fuerza y has caído y estás pecando, recordad qué hizo Adán. Se escondió de Dios, ¿verdad? Y no nos escondemos nosotros de la palabra porque nos confronta. Así que nos debemos de fortalecer en el Señor. Pero ¿cómo hacemos eso, no? ¿Cómo hacemos eso?
Pues mira, lo hacemos a través de los medios de gracia que Dios ha dispuesto. ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Cómo es mi vida de oración, no? ¿Cómo es nuestro conocimiento de Dios? Estamos hablando de las posibilidades que se han abierto ahora en este año. Mirad, si alguno tiene duda en qué hacer, yo recomiendo, no es porque los miércoles con mi hermano Francis, no es porque sea mi hermano Francis, son los atributos de Dios. Fantástico. Y si no, el martes, y si no, el lunes, y si no, el jueves, y si no, el sábado, y si no, de forma individual. Pero es parte de nuestra responsabilidad, es parte de esto que tenemos que hacer para estar preparados. No podemos dejarnos que nos den una pastillita y... Así que la oración, el conocimiento de la palabra, la obediencia, ¿verdad? Porque puedes conocer y no obedecer. Y la fe en las promesas, esto es lo que va a ser quien nos va a hacer fuertes en el Señor. Y nos va a tener preparados, ¿verdad? Tener preparado para cuando venga ese momento malo, ese día malo. De forma práctica, puede ser que tengas un pecado predilecto, renuncia a él. Y cuando el Espíritu Santo te convenza de pecado, también tendremos a Satanás que te dirá, no es tanto, no es tanto. Lo puedes manejar de esta forma. Es un pecado que está oculto, ¿vale? Es muy sutil, es muy sutil. Es muy sutil, ¿no? Así que renuncia a tu pecado predilecto, conforma tu vida a Cristo, no al mundo, sino a Cristo, ¿verdad? Y mira, confiemos en Dios en cada circunstancia. Confiemos en Dios en cada circunstancia. ¿Cuántas veces Dios ha mostrado palpablemente, fehacientemente, que está con sus hijos y a nosotros nos cuesta confiar, ¿verdad? Y persevera en el camino hasta el fin de la vida. Hasta el fin. Este es nuestro camino, hasta el fin. ¿Sabéis cuál es el resultado de esta misión? ¿Sabéis cuál es el resultado de esta misión divina? Que Dios mismo te apoya en la batalla que estás teniendo. Porque si no sabías que estabas en batalla, estás en batalla. Pero Dios mismo te apoya en la batalla y ha nombrado a su Hijo como tu guía de salvación. Dice en Hebreos 2:10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Él te llevará a este campo de batalla y Él te ayudará y saldrás victorioso. La misericordia de Dios con nosotros no tiene límite. La paciencia tampoco de Dios, ¿verdad? Caemos una y otra vez. ¿Y cómo pasamos de nivel? ¿Cómo este año pasamos de nivel? Cada uno donde esté, cada uno. ¿Cómo paso? Yo miro para atrás, yo no quiero ser el mismo de atrás. No quiero ser el mismo de atrás. No quiero caer en las mismas cosas. Así que, como dice Jesús, separados de mí nada podéis hacer. Dios nos dio la vida, nueva vida, y Él nos da la fuerza para mantenernos en la batalla. Él es. Nosotros somos unos recipientes además que se gastan. Y Dios es el que va echando esa fuerza. O sea, conectados a Él podemos estar en la lucha, si no, vamos a ser barridos, o mejor, ignorados, cuando no seamos ni tropiezo para Satanás, seremos hasta ignorados, ¿verdad? Así que tenemos que estar continuamente llenándonos de Cristo para no estar secos espiritualmente. Jesús, sabiendo nuestra debilidad, oró al Padre por nosotros, ¿no? Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Como si dijera, ellos solos no pueden.
Ellos solos no pueden. Guárdalos en tu nombre. Cada uno de nosotros puede reflexionar en esta mañana cómo está su vida de santidad, cómo es ese pecado que todavía, esa área que todavía no has dejado clara para el Señor, ¿no? Pero sabiendo que tenemos los recursos necesarios, sabiendo, y de aquí la conclusión es que la preparación es básica. No podemos ir a por el pan de cualquier forma, porque estamos en guerra espiritual, y ya nuestros propios deseos, pero las cosas del mundo, pero también Satanás nos va a hacer, por lo tanto tenemos que estar preparados, ¿verdad? La preparación es básica. Y si no, esto traerá consecuencias para nuestra alma. Que gracias a Dios, nuestra alma, si somos de Dios, aunque suframos disparos, llegará viva, ¿verdad? Agujereada, pero viva. Pero es parte de nosotros a presentar un alma que sea un alma preciosa para Dios. Él nos está haciendo a la imagen de Cristo. Y no podemos hacerlo con nuestra fuerza. ¿Y qué hacemos nosotros? Conquistar espacio y tiempo. Toma decisiones. Toma decisión. Para el trabajo lo tienes claro. O lo buscas o lo tienes y te ocupa el tiempo. Pero tenemos más tiempo. Coge un tiempo. Tú dices, este tiempo es para mí. Dios nos ha dado libertad con el tiempo que tenemos para hacer una cosa u otra. Y eso lo podemos llevar para bendición o simplemente para vivir, ¿verdad? Mirad, pasamos al segundo punto, que es, hemos hablado de la preparación para la batalla. No podemos ir de cualquier forma, tenemos que estar preparados previamente. Y la provisión para la batalla, versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Para que podáis aprovechar todo el poder de la fuerza de Dios. Debemos de vestirnos con la armadura que Él suministra. No tenemos que conocer perfectamente a nuestro adversario porque además está fuera de nuestro alcance. Pero lo que Dios nos dice, las herramientas que Dios nos da, lo que Él nos manda, lo que está en nuestro entorno, debemos de procurar pues, llevarlo a cabo, ¿no? Mirad lo que dice en Corintios 10, 3, 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta es la clave, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y esto no se puede hacer si no estamos fortalecidos en Él. Eso no se puede hacer si no estamos conectados a Él, aunque tengamos la mejor de las intenciones. Porque somos débiles, porque la carne, porque tenemos el pecado en nuestra carne, porque o tomamos acciones que nos determinen estar más cerca de Dios, o si no tomamos acciones, al final estaremos en donde no queremos estar, ¿no? Así que nosotros tenemos que tomar la armadura. ¿Pero esto qué significa? ¿Vestirse diariamente de la armadura o de vez en cuando? O sea, o una vez para siempre. ¿Qué hacemos con la armadura, no? Según el verbo, esto alude a un resultado permanente. Toda la armadura de Dios no es algo que se pone y se quita en una ocasión. No se trata de un uniforme cuando vas a trabajar o una equipación de fútbol, ¿vale? Sino es algo que acompaña al cristiano para siempre, de por vida. Y mirad, es lo que provee. Esa armadura es lo que provee el poder divino. ¿El poder divino para qué? Para superar todo esto que estamos diciendo. Si no tienes pecado, no hay problema, ¿eh?
Pero Dios dice que todos tenemos pecado, ¿eh? Así que de la armadura provee ese poder divino, dice, el cual procede de aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Judas. Ahora estamos muy pendientes del inicio del curso, de las cosas del colegio, de los nuevos proyectos, del gimnasio, de lo que sea. Pues de la armadura de Dios, no nos olvidemos de que es prioritaria, ¿no? Esta armadura nos marca una forma de vivir. Y más que de los hechos básicos que inician pues, el Evangelio, esta armadura nos marca una vida obediente, dominada por la Escritura, llena del poder del Espíritu, ¿verdad? Así que, y estas cosas las tenemos que hacer conscientemente. No la podemos dejar a que vengan solas, porque el que viene solo es el tentador, ¿no? ¿Y a qué se refiere con estar firme? Mirad, que el versículo dice, vestido de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes. Militarmente significa mantener la posición en un lugar que está siendo atacado. Están firmes. Para el cristiano es no ceder a la tentación, ¿verdad? No sucumbir a la prueba. No dejando que el pecado tome esa posición en nuestra vida. Estar firme. Tenemos todos los recursos, es complejo, porque somos débiles, porque estamos en un mundo corrompido, porque Satanás y otros seres celestiales están en nuestra contra, ¿no? Pero tenemos aquel que tiene la victoria, aquel que tiene los recursos, aquel que nos provee de una armadura. No vamos a entrar en profundidad en la armadura, ni mucho menos, sino simplemente una vista a paz. Mirad, las tres primeras, cinto, coraza y calzado, era para la preparación y protección permanente y nunca debían de quitarse en el campo de batalla. La primera es el cinto, ¿verdad? Estad pues firmes, ceñidos vuestro lomo con la verdad. Y esto tiene que ver con el conocimiento de la enseñanza bíblica. Es necesario que el conocimiento crezca en nosotros. Y esto hará que nuestro compromiso con el Señor crezca, ¿vale? Para tener excelencia en todas las cosas. Y al final buscar el objetivo final, que es dar la gloria y alabanza a Dios. Ese es el cinto de la verdad. La coraza de justicia. Dice, y vestidos con la coraza de justicia. Y esto habla, no es de la justicia que ha sido imputada a nosotros, sino esto tiene que ver con vivir en obediencia diaria a Dios. Vivir en obediencia diaria a Dios, ¿verdad? Esta es una parte de la armadura que tiene que ver con la santidad. Estamos llamados a ser santos. Estamos en una santidad progresiva. El apresto del Evangelio de la paz. Dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y aquí estamos hablando paz con Dios. Ya no estamos enemistados con Dios. Y podemos tener confianza que el amor de Dios por sus hijos, y tenemos que tener confianza que eso nos va a ayudar en la batalla. Cada vez que el enemigo puede atacar a nosotros, tenemos la confianza de que tenemos paz con Dios y que todos sus recursos están a nuestro favor. Cuando nosotros eso lo interiorizamos y lo ponemos, esas tentaciones se desvanecen. Nosotros antes que fuimos sus enemigos, ahora somos sus hijos. Y nuestro Padre Celestial nos ofrece todos sus recursos para fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hemos hablado de los tres primeros, los tres segundos, el escudo, el yelmo y la espada. Se mantenía siempre dispuesto para la acción y se utilizaba en el momento
en que pensaba el combate. De tal forma que aquí se dice tomad, ¿verdad? Como una acción verbal. El escudo de la fe. El escudo de la fe que Dios nos ha dado, ¿verdad? Cuando es algo precioso que nos da confianza en Él y nos dice, tú eres mío, no te preocupes, pase lo que pase, tú eres mío, tú eres mío. ¿Y cómo respondemos nosotros a eso? Es que a mí esto, ante tanta obra, si nosotros traemos a nuestra mente la fe que Dios nos ha dado, eso es un escudo contra los dardos del maligno. Y la fe cristiana es poderosa y efectiva porque el objeto de esa fe es Jesucristo. Y Él es poderoso, ¿verdad? La fe cristiana nunca falla porque está depositada en aquel que nunca falla. El yelmo de la salvación. Esto tiene que ver con la salvación, y la salvación tiene que ver con diferentes cosas desde ya hasta en la gloria. Pero aquí estamos hablando de la esperanza de nuestra glorificación. Si nosotros estamos vestidos con la armadura y estamos vestidos con el yelmo de la salvación y sabemos cuál es nuestro destino final, que es en gloria, seremos más resistentes a esa situación que viene de mí mismo, o viene del mundo, o viene de Satanás, ¿no? Dice en Romanos 8:1, hemos sido salvos para siempre de la condenación. Estamos siendo santificados, pero estaremos en gloria. Y todo eso nos tiene que fortalecer, ¿verdad? Y proteger. Hemos hablado de la provisión, o sea, de la preparación muy importante. La preparación, si vamos como pollo sin cabeza, estamos en las mejores circunstancias para caer. Pero si estamos preparados sabiendo que el terreno es difícil, que tenemos un adversario, que hay una guerra, pues eso nos hará estar más pendientes. Después, la provisión de la armadura. Hermano, cada uno en su casa que busque la armadura y que la limpie y que la coja y que se la ponga y que no se la quite. Y ahora vamos a hablar del enemigo de la batalla, ¿verdad? Hemos hablado de la provisión en la batalla, del suministro en la batalla y del enemigo en la batalla. Y no vamos a hablar mucho porque conocemos algo. Pero en el texto se dice, versículo 6-11b, contra las acechanzas del diablo. Y el diablo es enemigo de Dios, y el diablo es enemigo de los hijos de Dios. Así que si Satanás es enemigo de Dios, una forma de atacar a Dios es atacando a sus hijos, que son débiles. Que somos débiles. Recordad que somos débiles. Que el que mira que esté fuerte que no caiga. Tenemos que estar dependientes de Dios. Así que podemos estar seguros que Satanás está dispuesto a acecharnos y atacarnos. Él, como hemos comentado al principio, tuvo éxito en seducir al hombre para llevarlo desde la inocencia al pecado. Él intentó también destruir al pueblo escogido, a Israel. Él también intentó impedir el nacimiento de Cristo. Fuerte, ¿eh? Impedir su ministerio, impedir la resurrección del mismo Jesucristo, ¿no? Así que se trata de un enemigo que tiene una maldad sin paralelo ni comparación. Él quiere estorbar la segunda venida de Cristo. Él quiere hacer la oposición cuando Cristo vuelva por segunda vez. Tú hablas fuera de aquí de Satanás y te van a llevar al manicomio de entrada. Pero Satanás es real. Las Escrituras hablan con claridad acerca de
de él con la persona de Satanás y de forma muy real. En algún tiempo fue ángel principal, fue, recordad, el querubín ungido, el lucero del alba, ¿verdad? Él brillaba con un esplendor singular, pero él intentó usurpar el poder y la gloria de Dios. Recordad que aparece en primera vez la Biblia en forma de serpiente. Es real. Nosotros no hablamos de él, pero es real. Y él está en contra. Tan real que Jesús no solo habló acerca de Satanás en muchas ocasiones. Jesús habló más de Satanás que ningún otro. Pero no solo habló de Satanás, sino que habló con él. ¿Os acordáis en la tentación del desierto? En la Biblia recoge diferentes nombres. Se refiere querubín, grande, protector, príncipe de los demonios, el príncipe del mundo, el Dios de este siglo, príncipe de la potestad del aire y muchos otros, ¿no? Es identificado como el gran dragón, león rugiente, el tentador, el acusador, el espíritu que opera en los hijos desobedientes. Es llamado el adversario, más de 49 ocasiones, es llamado adversario en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Y también calumniador. Es real, tiene nombre y hace una obra. La obra en contra, o sea, actúa en contra de la obra de Dios. Mira, no voy a indicar los versículos, pero le vemos oponiéndose a la obra de Dios, pervirtiendo la palabra de Dios, estorbando a los siervos de Dios, apareciendo como un ángel de luz, combatiendo con el arcángel Miguel. Él es el que trajo el pecado al mundo entero. Y el mundo entero se encuentra ahora bajo su poder. Y si nosotros vamos a comprar pan sin estas cosas, pues cuando nos demos cuenta estamos heridos gravemente, ¿no? Dice en 1 de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y el mundo entero está bajo el maligno. Esta es la realidad que comentábamos antes. Cuando estemos con Dios en la eternidad, Dios reinará, Él será nuestro rey, estará con nosotros, no habrá. Pero ahora mismo esta es la circunstancia que hay y nosotros tenemos que velar y estar claro, ¿no? ¿Y cómo son sus ataques? Pues mira, lo primero ataca al carácter y a la credibilidad de Dios. Lo hizo con Adán y Eva, ¿verdad? Nos tienta a abandonar la obediencia, algo que es la joya para Dios, nuestra obediencia, ¿verdad? Nos ataca también por la falsedad doctrinal, estorbando nuestro servicio, ocasionando divisiones en la iglesia, persuadiéndonos que con nuestros recursos personales podemos. O bien cogiendo y llevando a los creyentes al mundo, ¿no? Venga, mundo, ¿no? Después vemos en el texto que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores en las tinieblas de este siglo, contra hueste espiritual de maldad. Aquí lo que se describe son diferentes jerarquías de las huestes de Satanás, ¿no? Están organizados, tienen diferentes cometidos. Ellos están organizados y nosotros a veces no sabemos, no estamos preparados, ¿no? Así que estos seres están actuando actualmente, ¿no? Cuando hablamos cuando se ve el ocultismo, detrás del ocultismo está también la influencia de Satanás, ¿no? Nosotros no tenemos sabiduría ni discernimiento para verlos claramente, pero sí tenemos para protegernos. Ese es nuestro cometido. Nuestro cometido es protegernos. ¿Y cómo nos protegemos? Pues no podemos comprarlo, no podemos comprar estas cosas en una tienda, sino es parte de nosotros, es parte de nuestro tiempo, es parte de nuestra voluntad, es parte de esa construcción que Dios está haciendo en nuestras vidas, ¿no? Tenemos que estar seguros porque no
dice la palabra, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y por último vemos la victoria en la batalla. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Y aquí sabemos que el pueblo de Dios está en guerra hasta el final, hasta que Él regrese, ¿verdad? El día malo desde que pecó Adán y Eva, es cada día es la tentación. Cuando venga esa tentación, cuando venga ese momento malo, cuando venga, ¿verdad? Tomadla para que podáis resistir, tomad la armadura, y este es el punto, tomad la armadura de Dios. Contamos con su provisión a ser sus hijos, al tener su palabra, al tener en nosotros su Espíritu Santo. Y nosotros tenemos simplemente que decir, ¿qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? Dios espera que te enfrentes a toda prueba y tentación, no con tu fuerza, apoyado en su brazo. Dios espera que te enfrentes a toda prueba y tentación apoyado en su brazo. Y su brazo es poderoso. Nosotros tenemos que tener los ojos puestos en Jesús. Dice Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto por delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Los hijos de Dios tendremos victoria en la guerra. La batalla son las que tenemos que ir a. Pero puede ser que estés aquí y que no tengas ni batallas ni guerra, sino que tengas que reconciliarte con Dios. Dios existe y Dios está buscando, lo decía Manolo, a personas que se arrepientan de sus pecados y crean en Cristo como Señor y Salvador. Y eso es lo más importante que puedes hacer. Después de eso vendrán las batallas. Después de eso tendrás que ponerte la armadura. Pero lo primero es aceptar a Cristo como Señor y Salvador. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros como hijos de Dios? Velar, resistir y estar firme. Velar, estar atento, resistir cuando venga el diablo y estar firme. Como se indica en Santiago, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y en Pedro se nos dice, sed sobrio y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuanto mayores sean las tentaciones que tengamos, las victorias serán más grandes. Y mayor será la gloria para Dios. Y nosotros creceremos y ayudaremos a nuestros hermanos a crecer. Pero si vamos como cristianos, que tenemos el pasaje para el cielo, pero no nos ponemos la armadura, no buscamos su fortaleza, su provisión, vamos a tener una vida de derrota en derrota. Sin embargo, Cristo ha hecho lo suficiente para que sea una vida de victoria en victoria. Por eso, lo que está en nuestra mano, es con el tiempo que tenemos, dirigirlo para aquello que sea para la gloria de Dios, que será para edificación nuestra, y ser consciente de dónde estamos, ¿no? Para ser obediente, para tomar la decisión adecuada. Terminamos orando. Dios mío, nos sorprende tu paciencia con nosotros, con tus hijos, porque nos has rescatado de las tinieblas, porque nos has puesto en
el reino de tu Hijo amado, porque sabemos, Señor, que caemos, Señor, que pecamos, Padre. Y tú nos levantas y nos guardas, Señor, porque nos has dado todos los recursos, Señor, todos los recursos los tenemos a nuestras manos, Señor. Te pedimos, Padre, que podamos ser fieles y ser sabios al aplicar tu palabra a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, al tiempo que tú nos das, que no sabemos cuánto es, Padre, a ir conquistando cosas para ti, Dios mío. Gracias, Dios mío, porque tú nos pones en una congregación, en este caso en Gorel local, con una misión, Señor, de crecer, de llevar tu palabra a otra, de adorarte, Padre. Pues que como pueblo tuyo crezcamos, Padre, que no dejemos pasar oportunidades, Señor. Gracias, Dios mío, por tantos dones y dones que tú das a tu iglesia. En el nombre de Cristo. Amén.